8 de la mañana, 13 minutos. Nos metemos en nuestra principal entrevista de esta mañana. Raúl Valle asumió su banca en el Senado tras la salida de Tabaré Viera para asumir como ministro de Turismo. Bueno, ¿qué significa? ¿Qué proyectos tiene por delante? ¿Cómo va a repercutir esto en la interna del Partido Colorado? De todos estos temas los dialogaremos con Raúl Valle. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. Bueno, a nivel personal y de vida, ¿qué significó este cambio que supongo que de alguna manera lo sorprendió, ¿no? Porque si bien había hecho algunas suplencias, habían sido más bien intermitentes y breves. Sí. Siempre todo cambio en la vida, ¿no?, te trae repercusiones. A mí en lo particular, obviamente, más tiempo fuera de casa, obviamente. Toda cosa que uno agrega a su vida, sobre todo a la vida laboral, le quita tiempo a la familia, ¿no? Estamos tratando de adaptarnos a esa nueva realidad en casa. Y bueno, pero feliz de poder poner un granito de arena ahí donde se pueda, ¿no? Hablaban de que le costó de repente tomar la decisión, que tuvo que tomarse un fin de semana, y usted también tiene una vida relacionada con la economía, relacionada con el agro, con el emprendedurismo. ¿Qué pasa con esa otra parte? Todo lo que hacemos lo hacemos en equipo, no hay forma. Hoy en la vida privada, en la vida pública, en todos los aspectos de la vida, no hay forma de hacer las cosas solo. Por suerte tengo un equipo de gente que me apoya y la decisión fue, o me tomé ese tiempo más para pensar si realmente tenía ganas de estar un poco más involucrado en la política. Y digo un poco más porque en realidad nosotros siempre estuvimos involucrados. No hay forma de escaparte cuando sos o estás y formás parte de una familia como la nuestra, donde lo único que se habla, lo único que se respira, la profesión de casi todos en la familia es la política. No estás ajeno nunca. Y bueno, cuando fallece mi viejo, en el 2019 dijimos vamos a dar un empujón, vamos a estar presentes, vamos a sacar una lista. Queríamos pertenecer a la convención del partido. Yo nunca había estado en la convención, nunca había integrado listas. Siempre sí las integrábamos, tipo para marcar la lista, abajo de todo, siempre gente de la familia, pero nunca, estando en la convención, teníamos ganas de participar de la convención. No estaba en nuestros planes ocupar ningún cargo político, ni electivo, ni administrativo. Pero bueno, cuando se conforma la lista, me toca estar como tercero en la primera línea, una suerte de homenaje por ahí, a la lista 15, y allí estábamos y figurábamos en la primera línea. Y bueno, un montón de hechos producen todo esto. Principalmente, yo digo, la pandemia nos cambió todo. Recién comentábamos lo que es el tapaboca en la vida de uno, que hay algo que ficticio casi. Y bueno, la pandemia hizo que, como decías vos, Lorena, estábamos en marzo iniciando la pandemia, me tocó hacer suplencias. Me gustó porque estábamos ahí votando cosas importantes para el país, como el fondo del COVID, algunas leyes también de asistencia social. Y ahora, bueno, se precipitaron varios hechos de notoriedad y uno tenía que asumir esa responsabilidad que de alguna forma nos había tocado. Y bueno, ahí estoy. ¿Llegaron a pedir que no asumiera en este negociado? Todo eso que se dijo ese fin de semana. No. Primero no fue un negociado porque evidentemente yo estaba en la lista, estaba tercero en la lista y me tocaba esta suplencia. Yo siempre digo, hoy el senador es Viera, ¿no? Julio, por como hablábamos, por la pandemia, aceleró su salida. Y pienso que si no hubiera habido pandemia, hoy el Senado lo ocupaba Julio. Y Viera sale con una licencia especial para ser ministro. Por lo tanto, yo estoy ahí haciendo una suplencia especial
seguramente va a ser larga, así que no hubo un negociado. Y en este contexto, ¿cómo describiría usted que está la interna del Partido Colorado? Está el tema Cardoso, el director que, digamos, pone en la mesa esta situación de supuesta irregularidad, ahora va a trabajar con usted en el Senado. Hay 2 senadores de la lista 15 que van a estar y el sector de Sanguinetti pierde su senador o su banca. Yo creo que el Senado fue de Ballistas Unidos, ¿no? El Senado sigue siendo de Ballistas Unidos. Son 2 senadores colorados, más que quincistas. Vamos a tratar de trabajar en equipo con todos, conversando con todos. Esto no es una cosa de una sola persona que se sienta en un lugar, vota lo que quiere, hace lo que quiere. No es así. Todos respondemos a un partido, a una organización y sobre todo apoyar a lo que el país precisa, o lo que entendemos que el país precisa. La interna para mí sigue igual, la interna del partido sigue igual. El partido está tratando de construir, de construir sobre sus bases, ¿no? Y que son milenarias, ¿no? Y bueno, yo no veo una fisura. Sí, hubo un hecho, hubo un acontecimiento. La 15 salió a defender a una persona que entendíamos había obrado bien y de acuerdo a la ética y a las normas de la gestión pública. Y bueno, después de ahí se dan un montón de hechos, ¿no? No hay una denuncia, sino que simplemente hay una defensa de una persona que entendíamos que había actuado bien. En cierta forma también que esa persona empiece a trabajar con usted en su despacho, principalmente como asesor de cara a la rendición de cuentas, en su momento también despertó como un poco de sorpresa. No, a ver, yo precisaba a alguien que tuviera experiencia en rendiciones de cuentas. Martín la tiene, está probado a la vista de que entiende del tema y del gasto público. Por lo tanto, me pareció que era la persona indicada es de la 15, ¿no? Defiende los valores de la 15. Y me pareció que era la persona indicada para colaborarme. Él se ofreció y yo le dije, bienvenido, porque te voy a precisar a vos y a muchísimos más de la 15 que van a estar colaborando, ¿no? Pero justo es la persona que comenzó con lo que fue después la caída de... No, de vuelta, todos los medios ponen que es la persona que comenzó. Digo, no es la persona que comenzó, es la persona que fue destituida y en defensa de su trabajo, de su honor, ¿tá? Dijo las razones verdaderas por las cuales fue destituida, que no eran las que se manifestaban en su destitución. Pero más allá de quién lo haya comenzado, o sea, fue la situación que provocó la destitución de Cardoso o la renuncia. Sí, sí. A lo que voy es, ¿eso ameritó algún planteo, por ejemplo, desde el sanguinetismo, por que comenzara a trabajar con usted? No, Nada. No hay ningún planteo ni nada, o sea... ¿Qué valoración hace de la gestión de Cardoso al frente del Ministerio de Turismo? Bueno, a Germán le tocó una época complicada, evidentemente. El turismo estaba cerrado y no había mucho para hacer. Más que intentar de ir preparándose para una apertura que algún día iba a llegar, como la que está llegando ahora, ¿no? O sea, la mejor política turística hasta ahora conocida es la vacunación, ¿no? O sea, cuanto más vacunados estemos nosotros, cuanto más protegidos estemos del riesgo, de la amenaza exterior, de que entre de nuevo otra cepa, otro virus, es la vacunación. Así que esa es la mejor estrategia en todos los órdenes, ¿no?, de la economía, es la vacunación. Hablando también de momentos complicados, a usted le toca asumir su banca en un momento complicado en el Parlamento, con la rendición de cuentas. Fue prácticamente la primera instancia en la cual dio su primer paso en esta nueva etapa, más allá de las suplencias que había realizado antes. ¿Cómo se sintió en ese caso? Se habló también del recibimiento que se le dio por parte de otros legisladores en esta situación que, como usted lo decía, quizás no era esperada. Sí.
No, bien, ahí es como estar en casa. Uno conoce a casi todos los actores políticos, como decíamos, de antes, ¿no? O sea, y lo lindo es que entro en un momento donde se va a trabajar mucho, y no solo uno puede aportar algo, sobre todo una visión del mundo empresarial, sino que también aprender muchísimo, ¿no? Yo creo que todo el tiempo, nuestra vida es un aprendizaje permanente. Creo que estamos aprendiendo hasta el último día de nuestra vida y bueno, todo lo que sea aprender y dar, para mí es lo que tenemos que hacer todos los días, todos, ¿no? Ya le vamos a preguntar, bueno, qué proyectos tiene en mente y las comisiones que de las cuales va a participar, pero me gustaría ir un pasito para atrás y volver al tema Cardoso y de la valoración. Usted hablaba de la gestión, pero bueno, de alguna manera se señala por irregularidades, por eso no está más en ese cargo. ¿Qué valoración hace de eso y qué valoración hace de que esas denuncias se canalicen a través de las investigadoras en el Parlamento? Cuando estaban conformando las preinvestigadoras, llamaba la atención que no había integrantes colorados. Por ahí una voz me dijo, bueno, es que nadie quiere defender del Partido Colorado esta gestión. ¿Qué valoración hace de ese aspecto? No, la verdad, para mí es una noticia que ningún colorado la quiere integrar, lo cual puede también decir, bueno, esto es algo que nos toca a nosotros, no la queremos integrar, ¿no? O sea, los investigadores tienen que ser lo más objetivos posibles y obviamente siendo colorado nunca vas a tener esa objetividad plena. Así que me parece bien que el partido no la integre. ¿Debería dirimirse en la justicia esta situación? A ver, yo creo que va a haber una comisión investigadora. De la comisión investigadora surgen muchas cosas y bueno, allá aparecerán elementos o no. Y bueno, eso es un tema que ya no me compete ni a mí ni a otros, ¿no? ¿Qué comisiones va a integrar? El primer desafío, rendición de cuentas, ya la tiene. El primer desafío es una gran comisión, así que ahí estoy. Bueno, estoy en Hacienda, estoy en Asuntos Administrativos, Tecnología, Innovación y Industria y Comercio. Hubo algunas voces que hablaron, por ejemplo, de algunas expectativas con respecto a ciertos temas que van a empezar a tratarse, que ya están en el tapete, como puede ser la desmonopolización de ANCAP. De hecho, sí. Silva habló específicamente que espera tenerlo un aliado. Como un aliado. ¿Eso va a ser así? ¿Cuál va a ser su posición? Mi postura respecto a los monopolios es creo que bastante conocida, yo lo he dicho bastantes veces. Yo soy esencialmente liberal y por lo tanto me abrazo de la libertad y la libertad en todo sentido, libertad religiosa, libertad de elegir tu educación, de cómo te querés desempeñar profesionalmente y obviamente está la libertad de consumo, ¿no? Que tú puedas consumir yerba cabral, así ya paso el aviso, o otra yerba de la competencia. No te gustaría siempre tener una única opción de yerba. Por lo tanto, creo que los monopolios ya a esta altura de nuestra vida, a esta altura del mundo y el desarrollo global, ya están bastante obsoletos, ¿no? Además, siempre pongo este ejemplo, digamos. El competidor inmediato de ANCAP es UTE. Lo estamos viendo en la calle. Ya está bastante inundado el parque automotor de autos híbridos, autos eléctricos, que uno antes pensaba, eso era para los ricos. Ya hoy los autos eléctricos están más baratos que los nafteros o que los gasoleros. Por lo tanto, va a haber una canibalización de ANCAP de parte de UTE. Ahora, UTE, por ejemplo, precisa más personal para brindar más electricidad, no, porque la electricidad la produce el viento, la produce el sol, la produce el agua, ¿sabes? Por lo tanto, no va a tener que readecuarse con el tiempo. Esto va a pasar, evidentemente, no es para mañana, ¿sabes? Y además muchas veces cuando uno dice, bueno, viene un nuevo competidor, uno empieza a tener miedos naturales, ¿no? Todos le tenemos miedo al cambio, ¿verdad?
yo le tengo un poco de miedo a mi cambio en la vida ahora, ¿no? Todos es natural. El ser humano es bastante resistente al cambio, ¿no? Pero no hay que tenerle ese temor que pueden tener, obviamente, y es lógico, los sindicatos, porque es muy difícil, o sea, el competir de un día para otro en una industria donde tenés muchísimas barreras de entrada, ¿tá? Por ejemplo, nadie va a venir a refinar petróleo a Uruguay. ¿Tá? Nadie va a instalar una planta al lado de la de ANCAP, ¿tá? Para producir petróleo, para producir naftas y combustibles en Uruguay, ¿tá? Es una barrera gigantesca de entrada, hay una inversión enorme para entrar a un mercado de 3 millones de consumidores. Lo mismo va a ocurrir con el ingreso de combustibles baratos. O sea, ¿dónde los guardo? O sea, yo para competir fuerte con otro tengo que tener grandes tanques enormes como los que tiene ANCAP. Alcanza con pasar por la boya de José Ignacio y ver lo que son esos tanques. Ahí está todo el petróleo que va a ser pues, transformado en lo que nosotros consumimos día a día. O sea que ahí tenés otra barrera gigante. Ahora, hay muchas áreas de la economía que se van a beneficiar, porque, por ejemplo, todos los productores de la frontera podrían, de repente, traer camiones cerca con combustible muchísimo más barato, ¿no? Y obviamente los consumidores al final nos beneficiamos en todo, porque el combustible es parte de los precios de casi todas las cosas que nosotros consumimos, porque tenés el flete adentro ya como parte de un costo de cualquier producto. O sea, esa yerba que vino Cabral, que vino seguramente de Brasil o de Paraguay, vino en un flete. ¿Qué pasa con la otra visión de las empresas públicas y su rol social, no solamente librada a las leyes o vicisitudes del mercado, donde bueno, llevan el servicio a lugares donde quizá no son rentables, pero son necesarias para la población, en esa idea ballista de alguna manera del Estado fuerte y que de alguna manera ampara a todos, no solamente a los que pueden pagar o que tiene otras visiones de desarrollo social más allá de la venta y la rentabilidad de los productos? Sí, a ver, si volvemos al ejemplo de los combustibles, ¿no? Si tenemos el combustible más caro del mundo, ¿tá? Creo que no le estamos sacando nada bueno a la gente, ¿no? Porque en definitiva vos, para poder circular, estás dejando en el transporte un dinero que perfectamente podrías gastar en otra cosa y estar mejor. ¿tá? Y que el Estado podría gastar en otra cosa para estar mejor. O sea, yo creo que el Estado tiene que estar cada vez más presente donde el privado no puede estar. ¿tá? Como decís vos, acercarle hoy, ya no hablamos ni de luz, ni de agua, ni nada de eso, estamos hablando de acercarle el internet, ¿tá? A un muchacho del interior para que pueda estudiar bien online, para que no se le corte, para que tenga señal. ¿tá? Ahí creo que hay un debe importantísimo. ¿tá? Tal vez otros recursos que se gastaron en otras cosas de Antel, totalmente innecesarias para su rubro, hubieran sido mejor gastadas si le acercábamos el internet a un muchacho del interior para que pueda estudiar, para que no se tenga que desarraigar porque no tiene forma de comunicarse. Ya tenemos que cerrar, pero bueno, la última. En rendición ahora, cuando empiece el tema en el Senado, ¿va a proponer algo en particular? ¿Tiene alguna visión más allá de estos temas? A ver, la rendición de cuentas se ha trabajado muchísimo en diputados. Sí. Por suerte, va a venir bastante ya digerida. Pero hay algunos cambios ahí por procesarse que volvería, ¿no? Sí, sí, pero ya menores, ¿no? O sea, y bueno, creo que es una buena rendición. El martes vamos a recibir al Ministerio de Economía a empezar a explicarnos a todos sobre el tema. Hay un gasto gigantesco que se le ha aportado durante el 2020, sobre todo para poder salir de esta situación complicada del COVID, y de la cual venimos saliendo muy bien,
creo que somos ejemplo en el mundo de cómo hemos manejado la situación. No tuvimos que llegar a encerrar a todo el mundo y después quedar empantanados. ¿Ah? O sea que se vienen haciendo las cosas bien y paulatinas. Igual usted fue algo crítico en algunos momentos. Yo fui crítico con la apertura de las fronteras. Yo hubiera sido... Y con la ley de aglomeraciones. Y con la ley de aglomeraciones. Soy liberal, no me gustan esas cosas. Yo tengo 56 años, por lo tanto viví etapas donde la libertad fue restringida. No solo lo viví, lo sufrí. Y a veces yo soy muy emocional, ¿no? Muy del estómago, y cuando algo me molesta mucho acá, yo siempre digo, lo mejor es escuchar el estómago, ¿tá? Porque siempre vos cuando sentís algo acá decís, bueno, siempre digo a todo el mundo, en cualquier decisión de la vida, consulta tu estómago porque es el que mejor te va a decir cómo te sentís y qué sentís. Y respecto a las fronteras, está bien, es mi forma de ser. Yo hubiera sido un poco más jugado y hubiera buscado, creo que, por ejemplo, hoy me preguntabas en turismo, el dinero había que haberlo puesto ahí de una forma y explicarle a la gente, miren, pueden entrar turistas, obviamente no va a entrar 1 millón como entraban antes durante toda la temporada, va a entrar menos, pero eso va a mantener el sistema turístico funcionando. Nosotros íbamos a hacer turismo en Uruguay, naturalmente, no podíamos ir a ningún lado. Sí. Y si le agregábamos un poquito más, sobre todo de argentinos, que eran los que no podían venir, brasileños circulaban por todos lados, entonces hubiera sido mejor. Y la industria turística es una industria que a mí me gusta muchísimo, derrama mucho al resto de la economía, porque a veces miramos solamente algunos números turísticos, pero no pensamos que mueve la construcción, que mueve el pequeño comercio, que mueve al leñero que te vende el asado para el fin de semana o para la temporada. Muchísimas gracias por este tiempo con Arriba Gente. De nada, muchas gracias a ustedes. Cerramos entonces la entrevista con el senador Raúl Valle.